El 4 de abril de 1974 se produce en Mendoza lo que conocemos como el Mendozazo. En realidad, la situación de Mendoza en esa época era bastante crítica. Venía pasando o soportando una política impuesta por el gobierno militar a nivel nacional y a nivel provincial, seguida e instrumentada por el gobernador Gabrieli, Francisco Gabrieli, representante del Partido Demócrata de la provincia, que siempre fue fiel al gobierno militar. De hecho, constituyen ahora parte del PRO. La provincia venía ya hacía varios meses realizando luchas reivindicativas, sobre todo salariales, en distintos gremios de la provincia. Los maestros, por ejemplo, llevaban ya más de un mes de paro, habían decretado incluso un paro por tiempo indeterminado por falta de pago, y entre otras cosas fueron punta de lanza de lo que se vivió ese 4 de abril de 1972. En realidad el calor, para decirlo, de luchas que se daban en esa época a nivel nacional, como el Mendozazo, por ejemplo, el Cordobazo, por ejemplo, se dieron en Mendoza, fueron creciendo en Mendoza organizaciones populares, dándose herramientas muy importantes de lucha contra el gobierno militar nacional y el gobierno provincial de Francisco Gabrieli. Se constituyó, por ejemplo, una importantísima comisión intersindical que abarcaba casi todos los aspectos de la vida mendocina, tanto en lo productivo como en lo económico, como en lo financiero, en lo administrativo, porque lo integraban obreros vitivinícolas, obreros de la construcción, obreros metalúrgicos, el sindicato de empleados públicos, el sindicato de bancarios al cual yo pertenecía, los maestros, por supuesto, y ese 4 de abril, en una asamblea ya anterior, realizada el 2 de abril, decidimos apoyar un paro nacional el día 4 de abril del 72 y nos lanzamos hacia la Casa de Gobierno en una actitud franca de lucha que superó incluso a la policía provincial, que largó sus tanquetas, sobre todo con que quedó como un símbolo, digamos, en las provincias, eso, sobre todo lanzando un líquido azul, tiñendo los delantales blancos de los maestros que formaban las columnas. Los bancarios, por supuesto, tuvimos una participación total. Casi todos los bancos marchamos en
intersindical bancaria, marchamos junto a la intersindical de Mendoza. En esa, bueno, se formaron importantísimas y resistentes barricadas con lo que había. Se levantaron varias baldosas del barrio cívico de la provincia y se superó a la resistencia opresiva, a la acción represiva de la policía. Eso hizo que interviniera después, incluso en ese mismo 4 de abril, la gendarmería y el ejército. Solo con eso lograron aplastarnos, o mejor dicho, reducirnos en la lucha, porque estábamos decididos a... Es más, habíamos formado, por ejemplo, desde varios, yo diría meses incluso, preparado esto, en el sentido de que lo que rebasó el vaso, digamos, de la situación de ahogo económico que estaba viviendo la provincia fue un aumento desconsiderado en las tarifas de la luz. Y entonces la consigna "yo no pago la luz" y usted fue impresa en todos lados, en todos los autos, en los colectivos, en las escuelas, en todas partes, y fue lo que realmente nos movió a llevar a la resistencia hasta las últimas consecuencias en esta movilización, que, vuelvo a repetir, fue aplastada solo a través de la intervención del ejército. Pues habíamos superado ya la policía dando vueltas, por ejemplo, camiones hidrantes. Yo con un grupo de bancarios lanzamos desde un puente que cruza la avenida, una de las avenidas principales de Mendoza, la calle Pedro Molina, por ejemplo, un puente que la atraviesa por arriba, lanzamos desde arriba una de los famosos camiones hidrantes, lo dimos vuelta y lo tiramos a la avenida. De todas maneras, la intensidad de la lucha fue muy grande y la pagaron con el ejército. En realidad, después de esto, las luchas siguieron, no terminó el 4 de abril, nos dispersó el ejército. Hay una foto muy interesante ahí de un compañero bancario, padre de uno de los compañeros que escribe en el libro de la editorial Encontrándonos. Aparece él baleado en una pierna por un gendarme, justamente en la calle Pedro Molina, donde hicimos caer el camión hidrante. De todas maneras, el 6, el 7, hasta finales de abril, hubo luchas y resistencias populares a la represión que seguía y que no había terminado de apagar el fuego de la lucha. El departamento de Las Heras, por ejemplo, resistió y sufrió muchísimo los embates de la represión. Y no solo el de Las Heras, Luján también, y por supuesto Mendoza capital. Todo esto siguió después y se reanimó, digamos, después de los años 70.
Y en realidad las consecuencias, el golpe de Estado del 76, creo yo, recién no terminó, pero empezó a disgregar todo el tejido social y de lucha popular con lo que fue el golpe de Estado del 76. Es decir, la masacre, el genocidio, la represión permanente y total, ya conocida por todos nosotros. En la actualidad Mendoza está, yo diría que como en varias regiones del país, reconstituyendo esa ruptura del tejido social que intentó destruir totalmente el gobierno militar y que no lo logró finalmente. Por eso repetimos, no nos pudieron, en el sentido de que crecen cada vez más en la provincia organizaciones tanto de derechos humanos como de organizaciones de reivindicación económica, algunas incluso por afuera de los sindicatos oficiales, y sobre todo lo que es importante es que hay mucha gente joven que se está sumando a estas organizaciones, tanto de defensa de derechos humanos, y cuando digo esto, estoy diciendo de todos los derechos humanos, no solo el problema de los derechos humanos tal cual por ahí se los quiere traducir o reducir a ciertos aspectos de la vida represiva, sino los derechos humanos a tener una vida mejor, a tener un sueldo digno. En Mendoza realmente está llevando a niveles críticos el problema del desempleo, de la desocupación, del hambre, diría yo, en varios sectores, los más marginados de la provincia, lo cual está llevando a que nos reagrupemos, nos organicemos en distintas organizaciones a fin de resistir. Por ahora, digamos, la gran consigna es la resistencia a lo que el liberalismo y el neoliberalismo pretenden y pretendieron siempre imponer en nuestra Argentina. En Mendoza hay varios intentos, incluso ya huelgas y marchas contra este tipo de política. Evidentemente tenemos un gobierno provincial adepto o adherido al PRO, muy concretamente en la persona de Bermejo y en la persona de su especie de títere, digamos, que es el gobernador provincial de Mendoza.